¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis García y les voy a leer relatos y experiencias cercanas a la muerte. Esta es una de las experiencias cercanas a la muerte más cercanas. Apenas tiene 2 años, en el año 2023, de haber sucedido. Y vamos a leerla porque está muy interesante. Vamos a leer. El último día normal que recuerdo fue el 9 de mayo del año 2023. Me desperté como cualquier otro día, alimenté a mi perro, bebí mi café de la mañana y comencé mi día. No me sentía muy bien, estaba un poco agotado por haber trabajado en un proyecto de paisajismo en mi jardín el día anterior. Me sentí lo suficientemente bien como para volver a trabajar en el proyecto ese día. Puse mi cachorro en el camión y me dirigí a Home Depot a comprar un suministro alrededor de las 11 de la mañana. Al salir del estacionamiento vi un par de amigos y me detuve para decirles hola. Mientras conversaba desde el asiento de conductor, de repente sentí debilidad y fuertes náuseas. No sabía de dónde venía ni por qué, así que terminé la conversación y conduje a casa. Los síntomas desaparecieron cuando llegamos a la casa y decidí trabajar un poco en mi jardín. Pensé que tal vez los síntomas eran causados por el mal café. A la 1 de la tarde me dirigí a la tienda de comestibles para recoger algo de almuerzo. Cuando caminaba por el pasillo del café hacia las cajas registradoras para salir de la tienda, me desplomé. En el momento que caí al suelo ya estaba consciente. El colapso fue breve, pero ahora me sentía enfermo y muy débil. Empecé a pensar que acababa de tener un ataque al corazón, o tal vez un derrame cerebral. Me hormigueaban las extremidades, sentía la cabeza hinchada y me sentía mareado. Un par de personas vieron lo que había sucedido. Recuperé la compostura, salí de la tienda y conduje media milla hacia la sala de urgencias para registrar. Vivo en un pequeño pueblo con una población de 8.700 personas en el momento de ese evento y nuestra atención médica era mediocre en el mejor de los casos. Simplemente no hay un atractivo para los profesionales médicos de alto valor se muden al medio de la nada. La enfermera de la sala de emergencias fue muy amable. Me dijo que fuera lo que fuera no podía ser tan malo porque yo mismo me dirigía a la sala de emergencias. El electrocardiograma de mi corazón no mostró un ataque cardíaco y mostró que las demás pruebas salieron en su mayoría normales. El diagnóstico de los médicos fue que debía haber tenido una reacción alérgica a algo. Me quedé perplejo, he tenido reacciones alérgicas, he tenido anafilaxia. Estoy muy familiarizado con las alergias y sus efectos en el cuerpo. Ese evento se sintió similar, pero no lo suficiente. Las enfermeras procedieron a darme líquidos y algunos medicamentos. Me vigilaron un par de horas y luego me enviaron a casa. Después de mi colapso, el 9 de mayo, pasé la siguiente semana en casa esperando que ocurriera alguna otra emergencia médica. El médico de la sala de emergencias me dijo que sería un caso difícil de diagnosticar, porque no había un desencadenante conocido para mi colapso. Obviamente, esto me volvió paranoico, porque no sabía lo que estaba causando esa reacción alérgica. Efectivamente, volví a la sala de emergencias una semana después. Esta vez no me desmayé, pero sentí que se me acercaban los síntomas. Tenía problemas para respirar, mi cuerpo hormigueaba y sentía náuseas y vértigo. Una vez más me dieron el mismo diagnóstico de tener una reacción alérgica grave. Y de nuevo no hay desencadenante de la reacción. Me dieron líquidos, drogas, me vigilaron medicinas, me dieron líquidos, medicinas, me vigilaron durante un par de horas y me mandaron a mi casa. Durante la semana siguiente procedí a enfermarme cada vez más, un par de días después de la segunda visita a la sala de emergencias. Pensé que me había enfermado de gripe, COVID o algo además del misterio médico con el que ya estaba lidiando. Resulta que mi segunda visita a la sala de emergencias fue el punto de no retorno. Ahora estaba gravemente enfermo. Me costaba comer con poco apetito, estaba adolorido, deshidratado, con náuseas, débil, frío y simplemente miserable. Hacía 75 grados Fahrenheit afuera y yo estaba en el sofá con una sudadera, pantalones de chantal, con una calefacción encendida y todavía temblando. Pensé que me había contagiado de alguna enfermedad en la sala de emergencias. Utilicé mi vía normal de tratamiento, que era la sopa y el descanso. En el momento de ese evento tenía 46 años. Estaba extremadamente en forma. Era atleta, seguía la dieta cetogénica y ayunaba un día a la semana. Solo bebía socialmente y usaba la cafeína como una herramienta. No tuve ningún problema de salud importante aparte de una alergia a los insectos que me pican. A todas luces, extremadamente confiable. Ahora hasta el final de la segunda semana había perdido algunos kilos, apenas podía comer y dormía 16 horas al día.
Mis piernas estaban tan débiles que no podía caminar mucho ni salir de casa. Mi único ejercicio era dejar que mi perro saliera por la puerta trasera. Todavía me estaba congelando con una sudadera y pantalones de chándal, y con el calor encendido en la casa en mayo. Noté que mi visión se estaba volviendo borrosa y mi piel estaba cambiando de pálida a gris. A las 4:30 de la mañana del 22 de mayo del 2023, me desperté en la cama. No estaba seguro de que por qué me levanté tan temprano, pero algo andaba mal. Mi cuerpo se sentía extraño, pero mi mente estaba plácidamente tranquila. Intenté levantarme y dirigirme al baño. Tropecé, pero me apoyé contra las paredes y usé mis brazos para bajar por el pasillo. Cuando entré al baño, la habitación comenzó a tambalearse. Cogí el fregadero y me apoyé. Mis piernas se sentían como palillos de dientes y me di cuenta que estaba arrastrando mi pierna derecha. Me miré en el espejo y vi lo que parecía un cadáver. Mi piel se había vuelto gris y parecía hundirse un poco en mi cara. Apenas respiraba. Estaba extremadamente mareado e increíblemente débil. Aparté la mirada del espejo y me miré las manos para ver si el color gris de la piel del espejo era solo una alucinación. No fue así. Fue entonces cuando me di cuenta conscientemente de que me estaba muriendo. Ahora comprendía por qué mi mente estaba tan plácidamente tranquila. No sentí ningún remordimiento, miedo o cualquier emoción que se aferrara a la vida. No estaba triste ni enojado, ni sentía nada realmente. No pensé en mi perro, ni en la familia, ni en mis amigos. De alguna manera todo eso había quedado atrás. Era solo yo y cualquier proceso por el que iba a pasar. Sentí aceptación pura de la muerte. Me miré por última vez en el espejo y lo siguiente que supe fue que me había ido. Estaba inmerso en la oscuridad pura. No había un túnel, luces y formas brillantes, ni ángeles ni demonios. No había nada más que oscuridad. Sin embargo, había algo. Estaba parado en otro lugar y no sentí que me hubiera muerto. Todavía me sentía yo mismo. No recordaba nada más que dónde estaba en ese momento. Me di cuenta de que podía haber 360 grados alrededor. Es muy difícil de explicar, pero es más como un sentido o tan un sentido como la vista. Me sentí como si estuviera de pie. No vi ni noté ningún brazo, pierna o características corporales, pero sentí que los tenía. Estaba al aire libre. Estaba anocheciendo y yo estaba en un ambiente nublado. Estaba parado sobre la hierba corta, silvestre, que estaba entre dos colinas verdes. Podía ver las rocas, lisas y grises que sobresalían de la hierba, que parecían pelotas de fútbol medio enterradas sobre las que podía pisar o pasar. Parecía un lugar donde pastarían las ovejas. No sentí temperatura ni viento, no escuché nada. La niebla formó lo que parecía una burbuja de 10 a 20 yardas a mi alrededor. No pude distinguir nada más allá de la burbuja. Empecé a moverme unos metros. No caminaba, por mucho que sintiera que flotaba. Difícil de explicar porque se sentía ingrávido o no ingrávido al mismo tiempo. Una pequeña colina tomó forma a mi derecha. Me di cuenta de que había un hombre sentado en una roca a unos 8 pies de altura. Estaba sentado inclinado con las piernas colgando al borde de la roca. Tenía los codos apoyados en los muslos y las manos apretadas entre las piernas, como si me hubiera estado esperando. Entonces me di cuenta de que estaba muerto. Hasta en ese momento no tenía idea de qué había pasado al otro lado. Cuando hice contacto visual con el hombre en la roca, fue como si hubiera dejado caer una bola de información y una bola de respuestas en mi cabeza. Sabía todo lo que necesitaba saber sobre mi vida anterior en un segundo de comunicación telepática. No hablaba vocalmente, pero era como si lo estuviera diciendo todo al instante. También entendí que estaba en una especie de área de espera. El lugar no se sentía incómodo ni malo, pero se sentía vacío, como si hubiera una ausencia de algo. El hombre se movió desde la roca hacia mí. Me di cuenta de que conocía a ese hombre, que luego comencé a comprender que no era un hombre en absoluto. Era un ser de espíritu, no un ser humano. No sabía cómo lo conocía, pero lo sabía, que era como ver a un amigo perdido hace mucho tiempo al que reconoces. Es más sentir que ver. Ciertamente no lo reconocí de la vida que acababa de dejar. Se comunicaba telepáticamente. Su acogida fue como si yo lo reconociera. Revisamos mi vida. Vimos una serie de acciones, de decisiones, de vida desarrollarse frente a mí, y me di cuenta
de que lo podía haber hecho de una manera diferente. Hubo momentos felices y momentos no tan felices. Lo vi todo y lo sentí todo. Sentí todos los escenarios, incluso la participación de la otra persona en una situación particular. También me mostraron varias veces en las que pensé que estaba solo y el que él o ellos estaban conmigo. Fue un sentimiento increíble de amor incondicional. La revisión de mi vida no se centró en cuántas bombas F-bombs, con cuántas mujeres me acosté, cuánto bebí, ni mi abandono de la religión, la pornografía, el dinero, las tonterías, o cómo podía haber actuado como un niño. No se centró realmente en gran parte de lo que llamamos mal comportamiento aquí en la Tierra. En lo que se centró, en mi caso, fue en las interacciones con las personas. Analizamos si usamos mis dones y talentos para ayudar a las personas o cómo las hacía sentir durante esas interacciones. Me mostraron cómo todos estamos conectados en todas partes, todos, todo, y cómo estamos destinados a ayudarnos unos a otros a progresar a través de nuestra existencia humana. Me mostraron que nuestras vidas humanas son un movimiento colectivo, no un logro individual. Durante la revisión de mi vida me mostraron dos caminos principales de la vida, con muchas ramas menores. Uno de los caminos era la vida que acababa de terminar. El otro camino fue donde usé mis dones y talentos para ayudar a los demás. Eso era algo en lo que nunca me había enfocado antes. El ser aludía al hecho de que yo tenía el libre albedrío para decidir qué tipo de vida vivía. Me ofreció la opción de volver a mi cuerpo en la tierra o de quedarme en ese lugar. Tomé la decisión de volver y compartir mi experiencia y lo que me mostraron. Se me comunicó que mi regreso sería muy difícil. La vida no sería la misma para mí. Mi recuperación física sería larga y dolorosa. Muchas cosas cambiarían. Luego el ser me mostró muchas enseñanzas sobre la realidad, la percepción y cómo todos estamos conectados. Algunas de las enseñanzas tenían efectos visuales. Todos eran telepáticos y se podían sentir. La única forma en la que puedo describir las enseñanzas es un círculo completo. Cada enseñanza revelaba un círculo completo de conocimiento. Se me dijo que muchas de las enseñanzas se desarrollarían y harían visibles para mí a medida que avanzara mi tiempo en la Tierra. Las enseñanzas se llevaban a cabo en una habitación o algo que parecía tener un piso que era de un blanco opaco, como una nube. No había espacios entre la sustancia turbia, pero parecía dura, como el epoxi o el vidrio, y era plana, como un suelo típico. A mitad del camino de las paredes, pasaron de la sustancia blanca dura y opaca a una visión clara y abierta del espacio y las estrellas. El techo también era una vista del espacio, como si no hubiera techo en absoluto. Cuando estuve con el ser, originalmente parecía tener unos 30 años. Durante las enseñanzas apareció casi como una figura religiosa, con cabello y barbas grises y largas. Vestía una especie de túnica y era mucho mayor. Me di cuenta de que él era el mismo ser, solo que más viejo. No estoy seguro si envejeció en absoluto o si estaba tratando de mostrarme la naturaleza seria de las enseñanzas aparentando ser mayor. Recuerdo ver y sentir y aparecer una luz en la habitación cuando el ser terminó. La luz era como un sol. Era grande y se hacía más grande. El sol lo envolvía todo y era súper brillante, pero podías mirarlo directamente y también sentirlo. Lo siguiente que sé es que me estoy despertando en mi baño. Tenía mucho dolor. Todo se sentía increíblemente pesado, inclusive el aire. Me sorprendía la cantidad de cosas físicas que sentimos aquí y que no sentimos del otro lado. Sentí un frío intenso. Cuando alcancé el termómetro del mostrador, mi temperatura era de 94 grados Fahrenheit. Me sentí fuera de sí. Todo se sentía falso, como una fantasía en comparación con todo lo que sentía al otro lado y que se sentía increíblemente real. Finalmente me recompuse y salí del baño. Eran las 7:30 de la mañana. Era como si tuviera una pierna en esta vida y la otra en el otro. También era como si estuviera viendo a mí mismo en tercera persona. Todo se sentía diferente. No sé por qué se me ocurrió llamar a una ambulancia. No sé por qué no se me ocurrió llamar a una ambulancia. De hecho, tampoco sé a dónde fueron a parar las 3 horas de tiempo perdido. Simplemente volví a mi cuerpo y comencé a moverme. Los siguientes 3 meses después del evento fueron horribles. Terminé perdiendo 30 libras, se me cayó el cabello, mis dientes estaban sueltos, mi vista casi desapareció, no podía digerir nada más que líquidos, estaba demasiado libre para conducir
y apenas podía caminar. Tenía dificultades para respirar y dormía 18 horas seguidas. Recordé a dónde había ido después del evento y lo que había visto y sentido. El único problema era que no podía creer lo que había pasado y no quería hablar de ello. Pensé para mis adentros que había estado alucinando. No fue hasta que vi varios médicos que empecé a entender que había sobrevivido a algo que no podía sobrevivir y que no podía haber sido una alucinación. La conmoción de la cara de un médico en particular comenzó a resonar en mí cuando dijo: te pusiste escéptico, etapa 3. No debías estar vivo. Aparentemente morí de sepsis en etapa 3, creada por un cálculo biliar que se atascó en un conducto. La bilis se acumuló y luego se volvió séptica. La sepsis atacó todos mis órganos internos, causando insuficiencia orgánica. No sentía el cálculo biliar porque los médicos descubrieron más tarde que tengo una mutación en el ADN en la que no siento dolor como una persona normal. La sepsis puede provocar insuficiencia orgánica y la muerte en tan solo 12 horas, desde los primeros signos de infección. El riesgo de morir por sepsis aumenta hasta el 8% por cada hora de tratamiento retrasado. Incluso con el tratamiento que requiere dosis altas de antibióticas, entre 30 y 40% de las personas con shock séptico siguen muriendo. Estuve 2 semanas, no recibí ningún tratamiento por la sepsis y morí en el baño. Todavía me estoy recuperando 14 meses después. Me tomó los primeros 3 meses de estar de vuelta en mi cuerpo para aceptar el hecho de que tuve una experiencia cercana a la muerte. Pero me quedó grabada en la mente. Empecé a darme cuenta de que los muchos cambios dentro de mí y en mi vida que no tenían explicación alguna. Algunos de los cambios que he notado: aumento en la clarividencia y la clarividencia con mayor sensibilidad a la energía. Sentir la energía de las personas desde la distancia, sueños lúcidos todas las noches en los 5 sentidos. Estar en varios lugares al mismo tiempo, repelido por la negatividad, un aumento en la apreciación de la belleza y la naturaleza, un aumento en la gratitud, un aumento de la compasión. También noto sincronicidades en las formas de números, animales y patrones que son reconocibles de manera que antes yo no podía entender. Puedo sentir algunos colores, puedo ver imágenes fractales increíblemente complejas cuando cierro los ojos. No tenía ninguna intención de hablar de mi experiencia. Había planeado ir a la tumba con él. Es difícil hablar de ello, pero encontré un grupo de personas solidarias en línea, fundadas por Ryan Bledsoe, que es hijo del escritor Chris Bledsoe. Ellos son la única razón por la que estoy aquí compartiendo esto. Bueno, algunas de las notas las leímos en inglés, por ejemplo, pies, pulgadas y esto. Esto es porque es una experiencia que sucede en Estados Unidos. Pero es interesante mencionar a Ryan Bledsoe, hijo de Chris Bledsoe, que también su historia es muy interesante. Pues fue un poco larga esta, estuvo padrísima. No sé por qué me sentí conectado con esta persona, sentí su sufrir en estos momentos de no saber qué estaba pasando. Espero que te haya ayudado a entender también a ti alguna cosa, que la hayas disfrutado tanto como yo. Y como siempre, si te gustó esta experiencia cercana, suscríbete al canal, dale like, compártelo. A mí me ayudas mucho a crecer el canal, que es nuevo, y a seguir haciendo esto que me gusta tanto. Gracias y nos vemos en la próxima.